Hola, soy Salomé y les doy la más cordial bienvenida a esta serie de vídeos que he titulado Diario de un cáncer. En esta oportunidad vamos a ver cómo entender e interpretar un PET TAC. Y para eso, nada mejor que mi propio PET TAC. Es un informe bastante largo, pero que no solo habla de la prueba en sí, sino que habla de tu historial y de pruebas anteriores. Lo primero que vamos a ver son datos complementarios, que son especificaciones técnicas. Luego empezamos con la descripción de la prueba en sí. Lo primero que pone es: se realiza estudio PET-TAC según protocolo habitual 1 hora después de la administración de la dosis de 18F-FDG tras SIP y agua. Pues ahora vamos a ver qué es eso del 18F-FDG. 18F-FDG también es conocido como radiosonda 18 y es una molécula de glucosa radioactiva. Tiene que ser así porque así se van a poder ver las células en la prueba, que se desintegra rápido en el organismo y es absorbida por las células. Digamos que es el gancho que van a tener las células para que en la prueba se vea si son malignas o no. De acuerdo a la cantidad que absorban y el tiempo es la malignidad del tumor. Digamos que es un azúcar falsa que se van a comer nuestras células. ¿Por qué? Porque recordemos que el cáncer se alimenta de glucosa. Luego me dice: adenopatía hipermetabólica de 10 por 16 milímetros situada en región supraclavicular derecha por delante de la vena axilar derecha con SULPIC de 6,6. Aquí empiezan los conceptos que puede que no conozcamos. Uno de ellos es adenopatía. Luego tenemos hipermetabólica y por último el concepto de SULPIC. La localización, que en mi caso es la región supraclavicular derecha por delante de la vena axilar, va a depender de cada tipo de tumor. Pero para entender un PET-TAC, lo relevante aquí son adenopatías hipermetabólicas y SULPIC. Una adenopatía se define como una inflamación de los ganglios por enfermedad. Luego tenemos hipermetabólica. Hipermetabólica significa de metabolismo acelerado, es decir, que come más rápido y se reproduce más rápido. Luego tenemos otro concepto que es el SULPIC. SULPIC es el valor estándar de absorción normalizado para la inclinación de la masa. Es tal vez un nombre bastante largo y poco memorizable, pero en el fondo es el valor numérico que arrojará nuestra propia prueba. SULPIC viene del inglés Lean Uptake Standard. L de lean, que es la inclinación de la masa, que es lo que nos da la particularidad, porque luego veremos el concepto de SUBPIC. Con la L hablamos de la inclinación, uptake de la absorción o captación y estándar de estándar. Luego tenemos el concepto de SUBPIC, que es el valor estándar de captación. Este es un valor que ayuda a planificar la radioterapia y define la malignidad o benignidad de nuestro tumor. Si ese número asociado es mayor a 2,5 o 3, entonces hablamos de malignidad. En mi caso, mis adenopatías era la mayor de 6,6, con lo cual ya hablamos de tumor maligno. Más adelante me describe otras adenopatías, pero en el fondo es lo mismo: adenopatía hipermetabólica y SULPIC. Y finalmente tenemos el juicio clínico: carcinoma epidermoide esofágico in situ en esófago proximal con adenopatías patológicas locorregionales TX, N2, M0. Carcinoma epidermoide es el nombre de mi propio tumor. In situ es que está superficial en el esófago, pero se ha extendido a los ganglios. Y ahora vamos a ver qué significa eso de TX, N2, M0. La tabla que vemos aquí nos va a ayudar a entender las letras que nos aparecen en nuestro PET-TAC. La primera letra que vemos aquí es la T. La T puede significar 4 cosas. Si en tu PET-TAC aparece TX, significa que tu tumor no se puede medir. Si aparece T0, significa que no se puede hallar. Si aparece TIS, es que es un tumor in situ, o sea, superficial. Y si aparece alguno de estos números del T1 al T4, nos está hablando del tamaño, la cantidad o la extensión. A mayor número, mayor extensión. Si en tu PET-TAC aparece NX, significa que el tumor en esos ganglios no se puede evaluar. Si aparece N0, significa que los ganglios están sin cáncer.
Y si aparecen números del 1 al 3, nos está hablando del tamaño, ubicación o el número de ganglios. Igual que en el anterior, a mayor número, mayor tamaño o mayor número de ganglios. Y por último, la letra M nos está hablando de la metástasis. Si en nuestro PET-TAC aparece M0, significa que no hay metástasis. Si aparece M1, significa que sí la hay. Y con esta tabla ya deberíamos ser capaces de entender nuestro propio PET-TAC. Espero que este vídeo os haya sido útil, os haya servido y desearos lo mejor en esta batalla que aún nos queda. Vamos, nos vemos en el siguiente. Adiós.